Y en Pauta de Análisis a esta hora vamos a conversar con el nuevo presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, que está en contacto ahí. No solamente lo vamos a escuchar, lo vamos a ver, lo estamos viendo a través de nuestro streaming. Alfredo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. A ver, Alfredo Echavarría, a usted le toca asumir en un momento donde la situación, donde el mercado inmobiliario, yo no sé si la palabra es crisis, pero sí, ¿no es cierto?, está en un punto de inflexión importante. Estamos viendo bastantes viviendas que no se están vendiendo, se está hablando de que no se está pudiendo construir. Digo, asume en un momento donde probablemente tiene desafíos muy importantes, pero esto en una crisis también que sí es presente, que es el déficit de vivienda. ¿Cómo se mezcla finalmente, ¿no es cierto?, todo este escenario con el que se parte? Bueno, primero, muchas gracias, Constanza y Claudia. A ver, yo hablaría de crisis derechamente. Ya. Esta es una de las crisis más grandes que hemos vivido en el sector y depende cómo uno la mía, con qué índice, probablemente una de las más grandes de los últimos 30 años. Ya, ¿por qué? ¿Qué es lo que está en crisis para poder entender la profundidad de lo que usted plantea? ¿Cuál es esa crisis? Perfecto. A ver, primero por el lado vivienda, tanto pública como privada, ¿no es cierto? Tenemos un déficit país total del orden de 1.100.000 viviendas. Ese es un déficit que para poder superarlo habría que estar construyendo del orden de 150.000 viviendas al año, me refiero tanto públicas como privadas, y por unos buenos años para de manera de superarlo. Y los niveles en que estamos hoy día son muchísimo más bajos que eso. En el pasado llegamos a construir en periodo 2010, 2018, 2019, llegamos a construir del orden de 120.000 viviendas al año, que no era una mala cifra, digamos, pero ahora estamos muy bajo eso. Hoy día el mercado de la vivienda privada está prácticamente paralizado, hay 105.000 viviendas en stock sin vender, y por eso mismo no están partiendo proyectos. Entonces la crisis ahí es muy profunda, ¿no? Alfredo, ahí quedémonos un momento en esa parte, porque parece y suena, digamos, desde la ignorancia, súper contradictorio, que hay un déficit de vivienda, pero hay viviendas que están disponibles. Usted dice 105.000 viviendas hoy día, que me imagino que son o casas o departamentos que están listos para ser entregados, pero que no se compran. Ya, ahí, por lo tanto, la demanda no se está encontrando con la oferta. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Por qué? Bueno, hay muchos factores, ¿no es cierto? No es uno solo. Esto no viene de ahora, la caída de la demanda, ¿no es cierto? Es un tema que tiene que ver con los ingresos de las personas, tiene que ver muy fuertemente con las tasas de interés, ¿no es cierto? Que en todo el mundo después de la pandemia subieron mucho. En Chile el tema fue agravado por cosas internas, ¿no es cierto? Todo el retiro de las AFP tuvo un impacto mucho mayor y eso hace que la recuperación de ese mercado en cuanto a tasas de interés, que todavía están altas en el mundo, aquí todavía va a ser mucho más lento. Eso unido a un crecimiento económico muy bajo en los últimos años hace que la capacidad adquisitiva de las personas esté mermada respecto a lo que ha subido el alza del costo de la vida. Entonces la posibilidad de acceder a un crédito se les dificulta. Claro. Eso es básicamente el tema. Para entender, hay una consulta, Alfredo Echavarría, ¿de qué sectores hablamos? Porque cuando hablamos de 105.000 viviendas en stock, digamos, que no se venden o que no se compran, estamos hablando de qué segmentos de la sociedad. Importante verlo, ¿no? A propósito de lo que usted dice, de cómo la crisis económica golpea también la posibilidad de poder acceder a la vivienda. Sectores medios bajos, departamentos más bien, casa, para poder tener esa radiografía. Ok, mire, del orden de un 75% de esa cifra, o sea, 75.000 viviendas, departamentos y vivienda, son de costo de venta menor a 4.000 UFs. Yeah. O sea, son de medio hacia abajo, ¿no es cierto? Y el resto obviamente son de mayor valor. Pero es toda vivienda privada, en esta cifra no hay vivienda pública. ¿Ah? Entonces, toda vivienda que tiene que acceder la persona con su crédito hipotecario y pagar su dividendo, que eso se ha encarecido mucho respecto a la capacidad adquisitiva. Entonces no está pudiendo acceder a ese mercado. Y eso frena, en contraposición, el inicio de nuevas obras. Entonces también afecta no solo a la inmobiliaria que no vende, sino que al mercado de la construcción y al empleo, y todo eso arrastra. Y ahí, en ese sentido, ¿cuántos permisos entregados para construcción tienen parados? O sea,
tienen conseguidos, entiendo yo que hay permisos entregados de viviendas, pero que no se han podido construir precisamente porque no está la plata para poder construirlas. Efectivamente, ahí hay otro tema, otro problema, ¿no es cierto? Que hoy día hay, la cifra que tenemos son más de 300 permisos de edificación que están incluso por vencer, muchos de ellos, y que tienen un total de 67.000 viviendas, que obviamente no se empiezan, ¿no es cierto? Porque si hay un stock de 100.000 viviendas, 105.000 viviendas, que por decir cualquier cosa, no se va a vender en los próximos 2 años, bueno, la reposición de esos proyectos a medida que se vendan va a ser más lenta. Entonces, aquí no hay un problema en esta parte específica relacionado con permisos, ¿no es cierto? Los permisos aquí ya están otorgados. Claro. Hay Pero 67.000 vencen, viviendas. pero los permisos vencen. Pero se pueden Sí, prorrogar, entiendo yo, ¿no? Hay que pedir sí. esa prórroga, creo, ¿no? No sé, Sí, no eso sé. lo hemos pedido y Ya. eso entendemos que está prácticamente ya, no sé si sancionado, pero está prácticamente acordado y tendrá que pasar los trámites que Y, correspondan, así que eso se solucionaría. Pero Alf- eso no significa que esas 67.000 viviendas vayan a partir su construcción y reactivar el empleo y la construcción de inmediato, porque tiene que ir de la mano que el stock de las 105.000 Se viviendas se vaya venda. disminuyendo. Ya, pero además esto es una cadena. Entonces, el hecho de que están las viviendas construidas ahí sin venderse, están los permisos entregados de edificación sin aplicarse, sin empezarse a construir, y eso significa cuánta cantidad de empleo, porque uno se imagina aquí hay albañiles, maestros, profesionales también, que están parados, que no tienen trabajo. ¿Cómo se Sí, traduce eso en el empleo sí, es en el sector? Perfecto, mira, eso es una cifra bastante relevante. Hoy día estamos con un empleo respecto a los picos que tuvimos antes y después de la pandemia. En la pandemia cayó mucho el empleo, ¿no es cierto? Pero se recuperó prácticamente a los mismos niveles que estaba antes de la pandemia. Respecto a esos picos estamos 60.000 puestos de trabajo menos, 60.000 personas que trabajaban en nuestro sector que hoy día no lo están. Pero respecto a la tendencia que veníamos teniendo con crecimientos bajos, incluso estamos con 120.000 empleos menos. La gran mayoría de eso es en la construcción directa, en construcción de vivienda, en construcción edificacional. Entonces, obviamente, una reactivación potente, si se pudieran idealmente partir de estas 67.000 viviendas que están con permiso, es un impacto directo y por lo menos del orden de 60, 70.000 empleos recuperaría el sector. No va a ser así, insisto, porque estas 67.000 viviendas no van a partir de inmediato porque hay un stock todavía que hay que empezar a vender. Sí, hablamos esta mañana acá en Pauta Análisis con Alfredo Echavarría, él es el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Bueno, así como lo plantea usted, es una crisis con varias dimensiones. Me imagino que aquí, además del diagnóstico, tiene que ver con cuáles van a ser las soluciones, cuáles son los riesgos. Entonces, primero, ¿están en conversaciones con las autoridades? Porque cuando estamos hablando de trabajo, ¿no es cierto?, de la necesidad de abrir plazas de trabajo, me imagino que tendría que haber alguna conversación con con la ministra, con algún ministro. ¿Qué pasa también, ¿no es cierto?, acá con los créditos que usted también está señalando? ¿Existe esa conversación en curso con las autoridades de gobierno para tratar de destrabar esta situación? ¿O eso todavía no está pasando? No, sí, eso yo lo destaco y lo releo y lo agradecemos. Realmente hemos tenido con este gobierno siempre las puertas abiertas para poder ir conversando y planteando los problemas y siempre hemos planteado soluciones. Ahora, todo esto en muchos casos tiene que pasar después por proyectos de ley, ¿no es cierto? Todo el proyecto de ley que está con todo el tema de agilizar las inversiones, todo el proyecto de ley relativo a la permisología, el fast track que hay, está avanzando. Esos son 21 proyectos de ley. Está aprobado uno, el segundo, ayer hubo una buena noticia en el Senado que se aprobó, ahora el tercer trámite. Entonces eso se está avanzando, pero obviamente todo eso requiere un tiempo. Entonces esperamos, y así tenemos conocimiento y las conversaciones que hemos tenido, que eso va por buen camino, está con bien aspectado, pero que estén esos 21 proyectos de ley aprobado, andando con los reglamentos que tengan que ver y el impacto que vayan a generar, obviamente pasa algún tiempo. Aquí hay que proponer medidas más inmediatas, más de corto plazo, que también hemos propuesto y estamos en Alfredo? conversaciones. ¿Cuáles serían esas medidas que son fundamentales para reactivar el sector, para salir de esta crisis más allá de la permisología que está en el Congreso y que, como usted dice, si se logra sacar adelante tampoco va a ser un efecto inmediato? Sí. A ver, voy a partir con una que no es del sector vivienda, pero para entender el tema. Hemos dicho ya de hace varios años que a raíz de esta crisis que se veía venir, ¿no es cierto?, había que
tener un rol contracíclico en la inversión pública. Entonces, por un lado, que se ha dado que el presupuesto de este año, 2024, el Ministerio de Obras Públicas tuvo un presupuesto 9% real sobre el del año 23. Eso obviamente ayuda porque también es inversión que va al sector construcción y por supuesto a solucionar problemas que está necesitando la gente de obras que están esperando. Así que eso hay que mantenerlo. Eso está caminando y hay que mantenerlo. Tenemos que mantener la inversión pública teniendo este rol contracíclico por los próximos años, que ojalá no disminuyan estos presupuestos de aquí adelante. Yendo al tema de la vivienda específicamente, hay varios proyectos que hemos planteado. Uno es que el tema del IVA a la vivienda, ¿no es cierto?, que es una de las causas que ha aumentado el valor de la vivienda en los últimos años, esta exención que había de IVA a la venta de viviendas que vino hace años y gradualmente se viene disminuyendo, poder prorrogar ese beneficio por algún tiempo acotado. Eso obviamente impacta directamente en el área precio. Eso fue una exención, eso fue una de las exenciones que en su momento se dijeron que ya no tenían sentido y que estaba en la lista, digamos, de exenciones permanentemente tributarias que se aplicaba y se usaba para terminar con ella, digamos. Y terminaron con ella hace ¿cuánto? ¿17 años más o menos? No, eso hace unos 7 años empezó y con una 7 años. Y con unas tasas graduales ahí, en fin. Y lo que ustedes están pidiendo es volver atrás con esa, o sea, volver a tener la exención tributaria. Estamos pidiendo que... Tuvimos ahí un problema de audio, de conexión. Estamos conversando esta mañana acá en Pauta Análisis con Alfredo Echavarría. Él es el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en momentos que, como señalábamos, hay una crisis de déficit habitacional, hay una situación compleja, ¿no es cierto?, respecto de 105.000 viviendas que no se han vendido. Estamos analizando lo que significa ese escenario. Ahora sí, Alfredo. Disculpen. Sí. Disculpen. Si retomamos en lo de la exención, digamos, lo que ustedes están pidiendo es, retomar, recuperar esa exención o que se paralice la disminución de esa exención. Sí, eso lo que estamos pidiendo es que esto que era una medida y que iba en el camino ya prácticamente, ¿no es cierto?, terminando, que se vuelva a considerar para este momento de crisis en algún periodo acotado. Puede ser un año, ¿no es cierto?, de modo que no tenga el efecto en precio. Esto no es una exención a las empresas constructoras, porque la ley está mal llamada y se crédito especial a empresas constructoras. Esto es una exención que lo que hace es tener el precio de la vivienda final más bajo para la persona que la compra. O sea, darle flujo finalmente a estos 105.000 viviendas que usted señala, para poder movilizar. Sí. Ya. Sí, el problema es un poquito más técnico, ¿no? Es más largo porque hay muchas de estas viviendas que tienen permiso de la época en que estaba vigente esta ley y que no lo tienen. Entonces, no todo este sector de vivienda tiene el efecto del IVA. Ya. Pero obviamente, si uno prorroga esta medida por algún plazo acotado, tiene beneficio. Lo segundo que también hemos propuesto es que los mutuos hipotecarios endosables, que son los instrumentos en donde se agrupan todos los créditos hipotecarios, ¿no es cierto?, que habían algunas restricciones por parte de que no podían comprarlo, no se podían transar en el mercado, la Comisión del Mercado Financiero ponía algunas restricciones, eso que vuelva a abrirse para que puedan, por ejemplo, las AFP comprar estos mutuos y así profundizar el mercado del financiamiento de la vivienda. Sí. Es otra medida que también hemos propuesto. Sí, Alfredo Echavarría, ¿los bancos están más disponibles? ¿Han ido flexibilizando la posibilidad de crédito? Digo, más allá de las tasas. Esta es una pregunta. Y lo segundo, también hemos visto en este tiempo que hay varias constructoras que han quebrado. No sé si eso es también hoy día una preocupación o un riesgo. Dos preguntas. Primero parto por los bancos. Sí. Por los bancos hay dos fuentes distintas. Por el lado del financiamiento a la gente que compra, ¿no es cierto?, es medidas que la banca toma en general y en todo el mundo, ¿no es cierto?, resguardo frente a lo que gana la gente, cuánto se le puede prestar, eso, y el tema de las tasas de interés, como dije, que es un tema mundial y que en Chile está un poquito más agravado por todo el impacto financiero que significó los retiros. Entonces, eso... Estamos viéndolo, Alfredo, y estamos escuchándolo. Disculpa. Sí. Disculpa, pensé. Sí. Ya. Oye, entonces te contaba por el lado, la banca por el lado del financiamiento a los compradores, eso tiene que ver con temas, ¿no es cierto?, de sus reglas que tienen, que son, y eso es así, eso tiene que ver más bien con el bajo crecimiento económico del país, con los bajos ingresos de las personas.
Sí, Por el pero lado perdón, del apoyo, sí, perdón, sí, Alfredo, antes de pasar a lo otro, se lo pregunto claramente porque el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha sido bien enfático y lo ha dicho en más de una ocasión de criticar a la banca por los créditos para la construcción. O sea, él decía siempre que hiciéramos una actitud más colaborativa. Ha puesto, Dijeron en digamos, su minuto, el presidente dijo que eran coñete. coñete. Sí, entonces digo, sí, el tema da vueltas en ese sentido. Por eso se lo pregunto. sí, a ver, sí, porque la segunda parte de la pregunta, ¿no es cierto?, tiene que ver con el financiamiento hacia las empresas constructoras. Sí. Y ese financiamiento sí ha estado mucho más restrictivo. Obviamente, de nuevo, la banca es un sector regulado, ellos tienen sus propias políticas comerciales y en eso sí hemos estado más afectados y con menos financiamiento. Y ahí lo que nosotros hemos dicho, porque efectivamente hay empresas, después le contesto lo de la quiebra de Sí. las empresas, hay empresas que obviamente están en situaciones complicadas, pero nosotros aquí en la Cámara somos 2.700 socios, hay más de 1.500 empresas y hay muchas que están en muy buenas condiciones y muy sanas. Entonces, que la Mm, mirada de la banca, lo que nosotros hemos insistido, es que tiene que ser hecha no al vuelo, ¿no es cierto?, con el sector completo, sino que empresa a empresa. caso a caso. Entonces, aquí ha habido una restricción al sector muy, muy grande que también obviamente ha afectado el poder disponer de financiamiento para la realización de estas obras. Ya. Ya, Y en ya. cuanto a la quiebra de las Sí. empresas, Sí. mira, nosotros no manejamos como gremio data de cada empresa en detalle, ¿no es cierto?, ni mucho menos, pero hemos visto, a ver, primero, hace unos años atrás hubo algunas quiebras, ¿no es cierto?, relacionadas más bien por todo el área de la infraestructura pública, que estuvo muy, muy complicada. Mm. Eso creemos que ya ha Mm, pasado con un poco la reactivación que ha habido en el área de infraestructura pública, pero esta crisis inmobiliaria con todo lo que se ha frenado la construcción de las nuevas casas, por todo lo que hablamos, obviamente es muy seguro que hayan algunas empresas con complicaciones y eso no descartamos que vayan a haber nuevas quiebras, esperamos que no sea de la profundidad del anterior, pero no podemos descartarlo. Pero insisto, no tenemos data concreta nosotros bien. específica de las empresas. ¿De cuántos son? Estamos conversando con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Chavarría. Alfredo, la mirada de ustedes sobre la situación económica de nuestro país, las condiciones para invertir y también, bueno, eso hace también que no solamente se invierta, sino que también la gente compre. ¿Está en la situación país la estabilidad para poder invertir y para también reactivar el sector o falta? A ver, creemos que falta. A ver, lo primero voy a destacar lo positivo. Sí. Creemos, y porque nos lo han dicho muchos inversionistas extranjeros que nos vienen a preguntar o nos vienen a consultar como Cámara, que nuestro país todavía tiene condiciones para recibir inversión. Todavía nos miran de afuera, sobre todo en comparación con Latinoamérica, como un país todavía elegible para poder traer inversión. Ya. Entonces, esa es la buena noticia. Pero claramente hay que ir dando las señales para que eso llegue, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Que todos estos proyectos de ley que estábamos hablando al comienzo, ¿no es cierto?, que van en la línea correcta, pero que creemos nosotros que para que tengan efecto práctico faltan algún par de años, en fin, todo lo que conversamos, creemos que en paralelo se siguen, yo dije el otro día, como seguimos como país auto boicoteándonos, ¿no es cierto?, porque tenemos las buenas condiciones, estamos avanzando por un lado con proyectos de ley que van en la línea correcta, organizamos estos Chile Day para ir a traer inversiones, pero en paralelo seguimos enviando proyectos de ley o ciertas ideas, ¿no es cierto?, como esto que está grabar a estas pequeñas generadoras eléctricas que ha salido tanto ahora en el Chile Day, ¿no es cierto?, con un impuesto o una condición o una tarifa regresiva, van en la línea contraria. Son esos mismos inversionistas los que tienen que convencerse de traer a Chile recursos. Y ese rol sería el ministro Mario Marcel, a su juicio, ¿quién tendría que dar la señal? No, yo digo que es en general el tema. Ya. En general, cuando usted quiere traer inversiones a Chile, mire, un dato, de Chile salieron, después de octubre del 2019 hasta la fecha, 20.000 millones de dólares de inversiones, incluso la mayoritariamente chilenas, que se fueron del país a invertir en otros lados más atractivos, incluso en el mercado inmobiliario. Hay capitales chilenos construyendo en Miami, en Italia, en España. ¿Por qué? Porque las condiciones son mejores.
Con el hidrógeno verde pasa lo mismo. Hay países, incluso Estados Unidos, que está dando facilidades y subsidiando para que se instalen industrias que generen hidrógeno verde. Entonces, aquí lo que señalamos, ¿no es cierto?, que está perfecto, estamos avanzando correctamente en todo lo que es la disminución de permisos, tramitar más ágilmente los proyectos, pero si por el otro lado estamos con todo lo que sabemos que tenemos en Chile, ¿no es cierto?, y todo lo que afecta una inmigración sin control, una informalidad laboral, con la inseguridad que hay para trabajar, en fin, todo eso va enturbiando el tema y va ralentizando o hace que el inversionista extranjero esté pensando, mire, voy a esperar un poco, voy a ver cómo termina este país, este proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso, entonces, en el caso de la construcción y en el caso de la realidad nacional, de la inversión, ¿no es esa la razón por la cual no se está invirtiendo más en el rubro de la construcción? ¿Ustedes querrían invertir más o no? Es todo, es todo. Mira, un último dato, el país hasta el año 2019, 20, hasta el 21, 22, creció la inversión en construcción a tasas promedio del 5 al 6%, 5,8, si mal no me recuerdo era la cifra. En los últimos 10 años estamos creciendo al 0,9. En los últimos 4 años al 0,5 y este año vamos a bajar un 1,2. Claro, la proyección de crecimiento viene al ajuste. Viene muy a la baja. Pero usted planteó algo interesante, el tiempo ya vuela, Alfredo Echavarría, y usted plantea, ojo, todo esto que hablamos, construcción, inversión, y lo lleva también a un espacio que es, bueno, ¿qué pasa ahí con la seguridad? Lo lleva también, digamos, a la esfera de lo que el país, en términos de las prioridades de la agenda social, económica, política y social, es un tema que se repite. La necesidad de que la seguridad o el tema migratorio tome un control. Efectivamente, al final todo influye en la decisión de la persona que quiere invertir. Claro. Entonces, yo no estoy señalando que tenemos que resolver todos los problemas mañana porque eso es imposible como país. Pero hay situaciones, por ejemplo, la idea ¿no es cierto?, de la negociación ramal. Claramente va en una línea contraria, no solo porque frena la inversión, porque si no, aprobado en general, que no es el camino. Entonces, esas ideas, cuando está esta situación de crisis, cuando hay que alentar, atraer inversión, darle seguridad a esa inversión, invariabilidad tributaria, cuando lleguen, y otras de ese tipo que funcionaron muy bien en el pasado, hay que abrirse a eso. Es la única forma que podemos salir de la crisis. Bien. Y eso, insisto, en la mirada positiva. Nuestro país sigue siendo atractivo para invertir, pero no tiene que haber muchos palos en las ruedas, no tiene que haber muchas situaciones que estén ahí en paralelo haciendo ruido. Bien. Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, muchas gracias por esta conversación con Pauta de Análisis. Muy buenos días. Constanza, Claudia, muchas gracias. Muchas gracias.